deben dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi chulo, pues sí, my friend. Amics per sempre, amics a l'Otes que no ven. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. Aquí you need me, amigos para siempre. Ellos son Manolo y Toño. Toño es mi hermano, que se lleva conmigo solamente 1 año y medio y vive en Logroño. Y Manolo es un amigo que, bueno, cuando estudiábamos en Zaragoza vivíamos juntos, amigo también de Toño y mío de la carrera, y vivíamos juntos en Zaragoza y bueno, nos juntamos de vez en cuando pues, para hacer una actividad de estas de barrancos y estas cosas. Yo a Manolo no lo conocía, a mi hermano obviamente sí, desde que nació. Y a Manolo no lo conocía y nos conocimos en Zaragoza estudiando ingeniería industrial. Alfonso empezaba a estudiar marketing por aquel entonces y empezamos a vivir juntos. Y la verdad que recuerdo pues como una época muy bonita, son de las que se recuerdan para siempre. Hicimos grandes amistades allí, de las que perduran para siempre. Lo pasamos muy bien. Salíamos mucho por el casco por las noches. Hacíamos mucho deporte, íbamos mucho a la montaña. Sí, y son amistades de esas que perduran para siempre, de las que les dices a los hijos, de gente que el día que los llamas están ahí. Será maravilloso. Oye, Alfonso, por cierto, macho, que este que me has dejado lo habéis comido todo. Que tiene que traer más drama. ¿Te cojo un poco de zumo? No, te cojo un poco de zumo. No quiero. Todos hemos mantenido, yo profesionalmente, el amor a la montaña y ellos pues de una manera más amateur, pero bueno, que han hecho, Manolo por ejemplo ha escalado mucho durante muchos años y lo han hecho de una manera bastante, no profesional, pero casi. Patri es actualmente mi pareja y bueno, nunca ha hecho un barranco y hoy la hemos invitado a que venga. Manda narices, es que digo, y soy de aquí al lado, pero no sé, no se ha dado nunca. Claro, no, y entonces ahora, pues como desde que me conoce a mí, como quiere hacer un barranco, digo, pues venga, vamos a aprovechar que viene mi hermano y Manolo y te vienes con nosotros y con mis sobrinos y haces un barranco, claro. Vamos a decir que no soy aficionada a la montaña. A ver, no me disgusta, he hecho mis caminatas y estas cosas, pero no soy ninguna pro, no me cuelgo por ahí de las montañas ni cosas de estas. Vamos a hacer un barranco súper divertido que se llama La Peonera, que hay mogollón de saltos, agua cristalina y unas pozas magníficas. Entonces, bueno, iremos al río, comeremos ahí. A ver, ahora, como ya sabéis, tenemos que rellenar esto para el seguro, ¿vale? Entonces, cada uno os inscribís en una hojica, ¿estas? Nombre, apellidos, nombre, apellidos, DNI y todo eso. Vale. Y ya después de esto pasamos a coger los neoprenos y las mochilas y vamos al río. Venga, aquí. Coge mi mano, coge mi mano, coge mi mano, coge mi mano. Buenos días. Buenas. Bueno, a ver, aquí os presento, que algunos ya lo conocéis, otros no. Este es Javi, es uno de los guías de avalancha. ¿Qué tal estáis, chicos? Y un buen amigo. Mira, vamos a probar de los trajecillos, ¿vale? Aquí, como ya ves, nos estamos probando todo el material para que los neoprenos les tienen que quedar bien, ajustadicos para que no les entre mucha agua. Y una vez que probemos el material, vamos a coger el coche y andaremos como 15 minutos. Luego haremos una aproximación hasta el río de 3/4 de hora y luego ya nos metemos en el agua y estaremos como 4 horas con los saltos, las pozas de agua cristalina, los toboganes y a pasarlo fenomenal. Ahora lo que hacemos es que le ponemos en plan mochila para que pueda llevar el neopreno. Entonces va a llevar el pantalón y la chaqueta y el casco dentro. Así podemos caminar hasta el río sin necesidad de llevar tantas mochilas y cada uno se lleva su material, ¿sabes? No, aquí es tirar un poco. Como me han metido un poco de miedo, me han dicho, ahora nos toca 45 minutos, una horita de paseo hasta llegar al río. Hago pilates 2 días a la semana y nado, pero así muy light la cosa. Chicos, que empezamos. Entonces, a ver, vamos a empezar a caminar. Ya sabéis que tenemos 3/4 de hora, 1 hora para llegar al río. Y lo más importante, que llevéis todos, cada uno se hace responsable de su material, chaqueta, pantalón, escarpines y casco es fundamental. Luego las mochilas con los bidones con la comida. ¿Y las ganas? Marchamos. ¿Y las ganas? ¿Qué dice Javi? Con eso tenemos todo. Así que venga, andando. A pasarlo bien. A pasarlo bien, hasta ahora. Las ganas en el campo el camino.
padres de Alqueza. Y nos llevaba desde pequeñitos a pescar por estos ríos de la Sierra de Guara, a mi hermano Toño y a mí, vamos los tres. Y en eso que no te entra el sueño, pero no, es que hay que ponerlo con fuerza. Al final lo que hice, pues les dije, oye, si queréis os llevo yo al río. Y me dice, ¿y cuánto vale? Digo, por 2.000 pesetas cada uno, eran 7, por 2 14.000 pesetas de hace 30 y pico años. Dije, esa fue mi pasión era que de repente vi negocio y que me molaba, entonces dije, jolín, puedo hacer algo que me mola un montón y a la vez voy a ganarme la vida. Aún me acuerdo un día que estábamos en una piedra tal como así con el río que venía por allí y estábamos Alfonso y yo pescando y venían los franceses, ¿te acuerdas? Y nos poníamos a cantar, ¿te acuerdas o no? Nos poníamos a cantar y decían los franceses, digo, pero esto, y nosotros decíamos, y la gente del pueblo decía, ¿dónde viene esta gente con neoprenos por aquí y tal? Total, que hoy en día todo el pueblo básicamente vive de eso. Soy el sobrino de Alfonso y bueno, alguna vez de vez en cuando vengo con él a hacer un barranco y este es un barranco que está bastante bien, tiene bastantes saltos y es muy chulo, sí. Yo montaña me gusta hacer puntualmente con amigos, pero yo no hago mucha montaña personalmente. Me gusta más ir con grupos, por ejemplo con Juan o con amigos, pero yo solo me gustan más los deportes clásicos como el baloncesto. Bueno, pues yo soy guía de barrancos ya desde hace 14 años y yo empecé realmente porque mi hermano también está metido en esto y entonces pues empecé a venir con él al río y demás a acompañarle y me gustó y demás y bueno, ya dije pues también digo, joder, es una manera de hacer lo que te gusta y encima cobrar por ello, que es una suerte la verdad. En verano muchísimo, sí, mucho turista, o sea, sobre todo julio y agosto son los meses más fuertes y vamos, estamos ahí todo el tiempo que vamos, que no para. Empezamos con el primer salto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se salta? Pues en alturas un poco grandecitas, damos un paso hacia adelante y los brazos equilibramos un poco, pero acabamos así, como una posición semifetal para entrar en el agua sin hacer mucha resistencia. Salta tú. Salto yo primero para que lo veáis y Javi luego os va indicando desde aquí, ¿vale? Y vais saltando. Las mochilas, se salta sin mochila. A 1, 2 y 3, ahí voy. Venga, otro. Pero al llegar a coste vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Yo siempre cuento aquí una anécdota en esta fuente que una vez hice yo este barranco el 22 de diciembre con 2 de Salamanca nevando para ganarme 10.000 pesetas que luego me las ha quitado Hacienda de la Sierra de Oza. Pero del frío que estaba el agua del río, cuando llegué aquí que esto está helado, parecía una calefacción, tío. Ahí me metí, tío, un montón de rato. Y quiero cantar, tú has sido principio y final, el principio de mi nueva vida, el final de mi soledad. Venga, que llevo aquí una longaniza. Una longaniza de brava. Bocata, jala, toma. Bocata. Vamos a sentarnos aquí, anda. Venga, y longaniza de bravos, ¿quién quiere? Pues estamos en el mejor momento, que es cuando se para y se almuerza, porque la montaña, lo mejor de la montaña, para que engañarnos, es el almuerzo. No compartir, ¿verdad? Y el que diga lo contrario, exacto. Y sobre todo, descubrir qué es lo que tienen los demás que tú no tienes. Claro. Siempre te apetece lo que tienen los demás. Por El bocata de tortilla, la Y además, longaniza. lo mejor es que siempre dices, la próxima vez me voy a traer yo eso. Nos lo pasamos muy bien juntos, siempre en la montaña, ya sea haciendo un barranco o otra cosa. Y es bueno hacer nuevos amigos y hacer experiencias nuevas y estar fuera de la electrónica, de las redes sociales y lo disfrutas mucho. Así dormido bajo el sol, sin un problema en que pensar. Al río, que ya hemos terminado de comer y ahora a disfrutar y a pasárnoslo bien. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Sabes cuando caéis todos por aquí con las piedras? De repente es como cuando uno hace ¡ay! El día entero es de los dos. No veo a nadie. A muerte. Venga, Avalancha, avalancha, a tope. ¡A muerte! ¡Venga! ¡Vamos!
y despacito paseamos juntos bajo el sol. No, yo no me atrevo a saltar desde ahí, ¿eh? Paloma, ¿cómo llevas el salto? Mal. Mal. No, hombre, campeonas. Venga, Laura, ¿qué? ¿De dónde, de allá? Sí. Manolo, desde aquí. Yo no soy marinero, soy capitán, soy Lo mejor del verano. Ahí va. ¡Mari, voy! para bailar la bamba, necesito una poca de gracia. Yo siempre he estado con él, vamos, desde que empecé, y somos la verdad es que como hermanos ya, o sea, prácticamente. Porque su hermano y yo, que de hecho nos confunden como hermanos, llevamos ya 27 años, y Javi venía de pequeñico por ahí y ya pues empezó a conocer los barrancos con nosotros, aprendió y se sacó los títulos de guía y ahí lleva toda la vida trabajando. Y de hecho, pues bueno, hoy me lo he traído pues como mi hombre de confianza también, porque al final él es guía, pero somos amigos y como hermanos, sí. Gente, unos tienen 20 y pico años, otros 14, otros 18, o sea, llevamos gente que llevamos mucho tiempo. Sí, y bueno, y la verdad es que disfrutamos y nos la gozamos. Venga, ¿no? ¿Te gusta venir al Quetzal? Muchísimo. ¿Por qué? No sé, es un pueblo muy bonito. A los abuelos, ¿verdad? Es el pueblo de mi tío Alfonso, de mis abuelos, de mi madre, de mi padre. Pues lo que más me ha gustado el día de hoy es la experiencia que he tenido con todo el mundo. Porque he conocido a nueva gente, por ejemplo he conocido a Toño y a Alonso y me ha gustado mucho porque es la primera vez que vengo a este barranco y he hecho unos saltos muy majos, que hay algunos que no me he atrevido, pero nos lo hemos pasado muy bien todos juntos y eso es lo que ha valido la pena. Ya hemos terminado, ¿qué te ha parecido el barranco? Bien. Pero bueno, bien que no seas tan explícita, un poco más. No, que fenomenal, me lo he pasado súper bien, ha sido muy divertido, muy divertido. Sí. Habrá que repetir, ¿no? ¿Repetirás? ¿Y con los chicos cómo lo has visto? Con mi hermano, con Manolo, con todos estos. Fenomenal, es una experiencia súper chula, súper chula. Bueno, pues me alegro un montón que te haya gustado.